Bueno, continuamos con la clase 8. En el video anterior habíamos visto, hemos repasado un poquito cuáles eran los axiomas de congruencia y habíamos probado dos resultados. Uno de ellos es la posibilidad de copiar segmentos en semirrectas o copiar ángulos con uno de sus lados en una semirrecta y el otro lado en un semiplano dado. Ya hemos visto de que esa manera de hacerlo es única. No es que sea única la transformación rígida que copia, sino que lo que es único es la manera en que queda copiado, ¿no es cierto? Así que bueno, el primer resultado decía de que si vos tenés un segmento verde y una semirrecta morada, existe un único punto en la semirrecta morada, de modo tal que el segmento original AB es congruente al segmento T. Y la versión ángulo decía que si yo tengo un ángulo verde, APB, y una semirrecta morada o X, y un semiplano elegido determinado por X que se llama omega, entonces hay una única semirrecta OY, de modo tal que el ángulo verde original es congruente al ángulo morado que nos queda, el ángulo X o Y. Hay una única semirrecta que ocurre eso y la semirrecta en el semiplano omega. Bueno, habíamos visto y luego habíamos visto el teorema que le llamamos teorema de la suma y resta, que dice lo siguiente, que si vos tenés un segmento largo, dos segmentos largos, digamos, AC y XZ, y que está partido, dividido en dos, y cuyos pedazos son respectivamente congruentes, es decir, naranja congruente a naranja, verde congruente a verde, entonces el original es congruente al original. Los morados son congruentes a los morados. Y la misma versión con ángulos, ¿no? Si tengo un ángulo grande, APC, y otro ángulo grande, X o Z, y tengo una semirrecta interior en cada uno de ellos, que determina respectivamente ángulos congruentes, es decir, naranja congruente a naranja, verde congruente a verde, entonces el morado es congruente al morado, el morado es el grande. Y también uno puede cambiar este teorema por otra parejita, o sea, por ejemplo, si yo supiera que los morados son congruentes y los naranjas son congruentes, los verdes son congruentes. También lo mismo con los ángulos, si yo sé que los morados son congruentes y los verdes son congruentes, entonces los naranjas son congruentes. Bueno, así, con esto habíamos terminado el video anterior. Lo que queremos hacer ahora, en este video, es ver, como hemos venido haciendo siempre, de que nuestros dos principales modelos, que son R2 y el plano hiperbólico H2, satisfacen los cuatro axiomas de congruencia. Entonces vamos a tener dos modelos robustos de plano para seguir adelante. Bueno, vamos a ver entonces que R2 y H2 cumplen los axiomas C1 y C4. Recuerden que C1 dice que hay un grupo de biyecciones, son transformaciones que son biyectivas y que son las que sirven para definir el concepto de congruencia. El axioma C2 dice que estas biyecciones tienen que preservar la propiedad de estar entre. El axioma C3 dice que son rígidas, de que no pueden llevar un segmento dado adentro de sí mismo o un ángulo dado adentro de sí mismo. Adentro de sí mismo quiere decir preservando el origen. Y el C4 dice que básicamente hay una única forma de llevar un par semirrecta semiplano en otro par semirrecta y semiplano. No, básicamente, dice exactamente que hay una única forma. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces para R2 y H2 es decir, ¿quién es el grupo G que hace estas cosas, ¿no? Y que cumple todos estos postulados? Bueno, vamos a R2. En R2 recordemos que teníamos las rectas, son las que vienen, las que... Decía que, recordemos que las rectas son los pares de puntos X, Y, recién decía Z, lo borré. Son los pares X, Y que satisfacen estas ecuaciones lineales si las querés describir implícitamente, o las que satisfacen esta descripción paramétrica si querés describirlas paramétricamente.
O fíjense en los primeros videos cuando hacíamos el análisis de que las rectas satisfacían los axiomas de incidencia y orden, que a veces nos convenía la descripción implícita y a veces nos convenía la descripción paramétrica. Bueno, quiero decir cuál es el grupo de biyecciones en R2 que satisface estos 4 axiomas. O primero, un simple repaso, que cualquier función que sea una transformación lineal afín, es decir, que venga dada por una matriz 2×2A y luego que le sumo un vector, esta es afín porque no lleva necesariamente el origen en el origen, sino que te traslada el 0, 0, va a parar, si pones 0, 0 acá va a dar 0, 0, más AB, así que el 0, 0 va a parar el AB. Bueno, cualquiera de estas funciones lleva rectas en rectas, semirrectas en semirrectas y preservan la propiedad de estar entre. Yo no voy a hacer esa cuenta porque no es complicada, se las dejo de ejercicio. Quizás es ligeramente más laborioso ver de que lleva semirrectas en semirrectas o preservar la propiedad de estar entre, es básicamente lo mismo. Pero de que lleva rectas en rectas es básicamente si vos tenés una recta que está descrita por esta ecuación implícita, cuando le aplicas x tilde y tilde que sea igual a esto, vas a encontrarle fácilmente cuál es la ecuación implícita que cumple. Y para semirrectas tal vez te conviene usar la descripción paramétrica. Bueno, como sea, cualquiera de estas funciones dadas por una matriz, o sea, la función depende de la matriz A y del par ordenado AB, cualquiera de estas lleva rectas en rectas y semirrectas en semirrectas, así que lo que voy a terminar tomando es un subconjunto, G va a ser un subconjunto de estas funciones, no cualquier matriz A va a servir, sí va a servir cualquier para B, pero no cualquier matriz AB. Entonces es como que de entrada voy bien, como voy a elegir estas, es como que ya voy bien con el C2. El C2 va a estar cumplido, aunque si yo tomara con todas las matrices AES, el C2 se me cumple. Lo que pasa es que si tomo con todas las AES, no se me van a cumplir los otros axiomas. Bueno, entonces hasta acá ya tengo satisfecho el axioma C2. Estas funciones son inversibles si solo si la matriz es inversible, si solo si esa matriz tiene determinante distinto de 0. Así que en realidad voy a tomar, para que sean biyecciones, voy a tomar algunas AES inversibles. Con eso voy a tener que van a ser biyecciones y me falta que sea grupo, o sea, tienen que ser que compuestas entre sí vuelvan a dar del mismo tipo. Bueno, entonces acá quiero chequear la composición. Si vos tomás dos funciones que son de este tipo y la compones, el resultado de la composición es nuevamente una función de ese tipo. Acá hice la cuenta, en donde la A de la composición es el producto de las matrices A1 y A2, mientras que el vector de desplazamiento, el AB de la composición, bueno, no es la suma de estos dos, pero es este de acá más A2 por este. Ese es el nuevo vector de desplazamiento. Así que cuando compongo de estas, vuelven a dar de este tipo, bueno, con una nueva A3 y un nuevo vector A3B3 de desplazamiento. Bueno, ahora estoy en condiciones de decir quién es finalmente el grupo G que voy a querer usar. Como les decía, va a ser algunas de estas con ciertas matrices especiales A. Las que voy a tomar son matrices que son ortogonales, son matrices que cumplen que A por A transpuesta o A transpuesta por A da la identidad. En otras palabras, que la inversa de la matriz sea la transpuesta. Transponer es permutar el orden de estos dos elementos. Así que no tomo cualquier matriz AB, sino que voy a tomar matrices que van a ser de esta forma o de esta forma. Estas son matrices que dependen, si vos tomás una matriz arbitraria, esa matriz tiene 4 parámetros, sus cuatro lugares, el A11, el A12, el A21 y el A22. Bueno, las que yo estoy tomando tienen básicamente un único parámetro, que es θ. Debería decir dos parámetros, el θ y el signo más o el signo menos, que fíjense que las distingue en que estas tienen estos dos iguales y estos dos de signo cambiados. Estas tienen
la diagonal de signo cambiado y la antidiagonal iguales. Entonces van a ser matrices que sean de esta forma. A eso le voy a llamar G y tiene que satisfacer los axiomas que se cumplen acá y que, como ya dije, este lo tengo listo, y de que son biyecciones también lo tengo listo, porque son matrices que tienen ambas, tienen determinante, estas tienen determinante 1 y estas tienen determinante menos 1. Bueno, como les decía, estas matrices son todas inversibles, así que como son inversibles, la F es inversible, así que son biyecciones, todas las que están acá son biyecciones. Y si vos tenés dos matrices ortogonales, el producto es ortogonal. Así que si vos tenés dos matrices de este tipo, cuando las multipliques, te van a volver a dar de este tipo. De hecho, que si multiplicas dos de este tipo, por la fórmula de adición del coseno, te va a volver a dar de este mismo tipo. O sea, si tomás dos matrices de este tipo, correspondientes a θ1 y θ2, y las multiplicas, te va a dar de este mismo tipo, correspondiente a θ1 más θ2. Eso es gracias a las fórmulas de adición del seno y coseno. Y te va a pasar parecido si compones de estas entre sí, o estas y estas entre sí. Te vuelven a dar de este mismo tipo. Así que, como habíamos dicho acá, que la composición termina siendo una F de este tipo, donde la A es el producto de las A's que tomabas. Como te estoy diciendo que si vos tomas matrices de este tipo, el producto vuelve a ser de este tipo, eso está diciendo de que es grupo, de que cuando compones entre ellas te vuelve a dar de ellas. Así que hasta aquí tenemos satisfecho C1 y C2. Preservar, estar entre, las preservaban con cualquier A, y ahora de que sean biyecciones y sean preservadas por la composición, bueno, estas lo están cumpliendo perfectamente. Bueno, hay que ir a 3 y 4. Lo que me voy a concentrar primero es en el axioma número 4. Quiero ver que, dada un par, dos pares, semirrecta, semiplano, uno es A alfa y el otro es B beta, quiero encontrar una de estas funciones sería una de estas funciones que me lleve la semirrecta A a la B y el semiplano alfa al semiplano beta. Lo hago de a poquito. Lo que primero vamos a hacer es como que voy a tratar de ver cómo hago para llevar la semirrecta eje X positivo y el semiplano superior a cualquier semirrecta semiplano que se me ocurra. Entonces, simplemente haciendo a esta semirrecta y a este semiplano, si le aplicas la función correspondiente a esta matriz, o sea, usas esta función pero con A y B iguales a 0, y con esta matriz A igual a esta, y se lo aplicas a esta semirrecta y a este semiplano, te va a dar, esta semirrecta va a ir a parar a la semirrecta que forma ángulo θ con la horizontal, y el semiplano superior va a ir al semiplano de la izquierda de esa semirrecta. Eso simplemente se chequea en el acto, porque esta semirrecta está generada por el vector 1, 0. Y si vos aquí pones 1, 0 y multiplicás por la matriz, te da la primera columna, coseno de θ, seno de θ, y coseno de θ, seno de θ es justamente el vector unitario que está sobre esta semirrecta. Así que con esta transformación podés llevar la semirrecta eje positivo y semiplano superior a la semirrecta de ángulo θ, semiplano de la izquierda. Y si lo haces con esta otra, si lo hicieras con la A menos θ, el fenómeno es que, o sea, fíjate que como comparten la primera columna, también va a ir a la semirrecta, a la misma semirrecta de ángulo θ, pero como cambia la segunda columna de signo, el semiplano, en vez de ir al semiplano de la izquierda, va al semiplano de la derecha. Así que con esto hemos visto que puedo enviar la semirrecta eje positivo X y semiplano superior a cualquier semirrecta que salga del origen con cualquiera de sus dos posibles semiplanos.
Muy bien, y si ahora yo quisiera ir a cualquier semirrecta, no que sea del origen, sino que esté en cualquier AB, con origen en cualquier punto a B, simplemente le sumo el AB. Es decir, como consecuencia de este primer renglón, tengo de que la semirrecta eje positivo y semiplano superior va a esta semirrecta con origen en el punto AB y ángulo θ con horizontal semiplano izquierdo por la A más θ, con el A, sumando el A más B, y bueno, y con el A menos θ, xy sumando el A más B, vas a la misma semirrecta con el otro semiplano. Así que con esto hemos visto casi todo el C4. No todo, porque hemos visto que no dados A alfa y B beta. He visto que dados, acá siempre puse A que sea la semirrecta eje positivo y alfa el semiplano superior, pero he visto que puedo ir a cualquier semirrecta B y cualquier semiplano beta determinado por B. Así me faltaría ver que puedo salir de cualquier semirrecta A alfa. Bueno, terminemos de hacer la acción C4. Simplemente tengo que ver que puedo elegir cualquier par semirrecta semiplano A alfa como punto de partida y terminar en cualquier par semirrecta semiplano B beta. Entonces acá tengo A alfa, acá tengo B beta. ¿Cómo hago para llevar A alfa a B beta? Hago así. Acabo de ver de que hay una función F1 que me lleva la semirrecta eje positivo y semiplano superior a A alfa. A esa función le llamo F1, la que lleva el eje X positivo a A y el semiplano superior a alfa. Esa se llama F1. Así que la inversa hacia al revés. Y le llamo F2 a la que lleva la semirrecta eje positivo y semiplano superior a B beta. Entonces ahora para ir de A alfa a B beta simplemente las compongo. Hago primero la inversa de la F1 y luego hago la F2. Así que la composición F1 a la menos 1 seguido de la F2 me lleva el par A alfa al par B beta. Con eso he completado la mitad de la acción C4, porque me falta la parte de unicidad. He visto de que soy capaz con estas funciones que hemos definido llevar cualquier par A alfa a cualquier par B beta. Lo que tengo que ver es que lo puedo hacer de una única manera. Bueno, así que como decía recién, tenemos hecho C1, C2 y la mitad de C4. Veamos la unicidad de C4. Bueno, para la unicidad de C4, para la unicidad de C4 suponete que hubiera dos funciones, F1 y F2, nada que ver con esta, ¿no? F1 y F2 que llevan la parejita A alfa a la parejita B beta. Entonces cuando las compones, la F1 seguido de la inversa de F2, terminas yendo de A alfa a sí mismo, ¿no? Porque vas de A alfa a B beta y luego te pegas la vuelta con la inversa de la F2. Entonces, bueno, yo lo que quiero ver es que F1 es igual a F2, que es lo mismo que ver que F1 compuesto con la inversa de F2 da la identidad. O sea, si yo pruebo de que esto es la identidad, pues paso F2 a la menos 1 para el otro lado y me queda F1 igual a F2. Bueno, quiero ver entonces que esta función es la identidad. Bueno, entonces tenemos que la F1 seguido de la inversa de F2 me lleva a alfa en A alfa. Y ahora tomás F3, la que te lleva la semirrecta eje X positivo y el semiplano superior a A alfa. Ese es F3. Así que la inversa de F3 te trae de vuelta el A alfa a la semirrecta eje X positivo y semiplano superior. Así que ahora miro toda la composición. La composición es, salgo con F3, aplico F1 seguida de F2 a la menos 1 y finalmente hago F3 a la menos 1. Así que hago todo eso. Bueno, todo eso es una transformación de las que teníamos definidas.
todo este caminito, ¿no es cierto?, que es toda esta cuádruple composición, termina llevándome la semirrecta eje positivo a sí misma y el semiplano superior a sí mismo. Así que si vos te fijas, de todas las posibles funciones f's que estamos considerando, primero no puede tener ese vector AB porque está llevando el origen en el origen, así que tienen que ser una de estas matrices que esté haciendo esto. Pero de todas estas matrices, la única que me lleva esta semirrecta en sí misma y este semiplano en sí mismo es la identidad. Eso tienen que chequear que cualquier otra me termina moviendo, y de hecho ya lo dije, que me lo termino moviendo porque cualquier otra te mueve un ángulo tita. La única forma de que no te mueva un ángulo tita es que pongas tita igual a 0 o múltiplo de 2pi. Y entonces te va a quedar que la matriz es la identidad en este caso, y en este caso no te queda la identidad, te queda 1 y menos 1, pero esta no cumple esto porque te manda el semiplano de arriba. Si pones acá 1 y menos 1, 0 y 0, o sea, tita igual a 0, pero en las A menos, te va a mandar el semiplano de arriba al semiplano de abajo. Así que de todas estas, la única que te manda la semirrecta eje positivo en sí misma y el semiplano superior en sí mismo es la A más con tita que sea 0 o múltiplo de 2pi. Así que toda esta composición es la identidad, y entonces ahora empiezo a pasar para el otro lado. Paso la F3, la paso para este otro lado y paso esta F3 como inversa para el otro lado, que es lo que hice ahí. Y ahora esta composición me queda la identidad, y ahora me queda entonces que F2 a la menos 1 compuesto con F1 me da la identidad, y eso implica que F1 es igual a F2, lo que completa la unicidad del axioma C4. Bueno, queda solo el C3. Bueno, para ver que cumple C3, lo que tenemos que ver es que no acortan ni estiran segmentos. Así que vamos a pensar en que tengo una F. Bueno, acá es como que la elegí como que fuera una F de tipo A+, ¿no? Porque puse el menos ahí arriba. Lo mismo me pasaría si elijo una de estas. Esta cuentita la hago con el menos arriba, pero la misma cuenta me va a andar con el signo menos abajo, ya voy a indicar. Entonces, para ver de que no me estira ni acorta segmentos, voy a calcular, supónganse que yo tengo dos puntos x1 y 1, x2 y 2, que los transformo a través de esta fórmula en x tilde 1, y tilde 1, x tilde 2, y tilde 2, los transformo y quiero mirar cuánto mide este segmento y cuánto mide el transformado. Entonces, para eso para ver cuánto mide, bueno, tengo que hacer la resta de los transformados, este menos este, y tengo que ver, elevar al cuadrado y hacer Pitágoras, ¿no? Bueno, entonces hago medio rápido acá. Entonces, cuando yo los transformo a través de esta fórmula y los resto, claro, tanto el x1 tilde, y1 tilde, como el x tilde 2 con el y tilde 2, tienen el a y el b. Cuando los restos se me van, entonces, cuando los reste, si hacen la cuenta, van a terminar viendo que da el x2 tilde menos el x1 tilde. Va a darte este coseno de tita multiplicado por el x2 menos el x1, y este menos seno de tita y2 menos y1. Esto hay que hacer una cuentita para ir de aquí a aquí, pero es una cuenta muy sencilla. Lo más importante es que se resta el a y el b y luego se saca factor común coseno y seno. Bueno, ahí están viendo, si hubiera usado la que dice acá más y acá menos, me hubiera quedado acá un más y acá un menos. Bueno, perfecto, así que esa es la resta. Y ahora, para calcular la distancia entre estos dos puntos, tengo que elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado y sumar. Hago eso. Cuando haces esa cuenta, eso también lleva una cuentita que lleva un tiempo, pero vas a ver que por las identidades trigonométricas te va a quedar un coseno cuadrado más un seno cuadrado, y un seno cuadrado más un coseno cuadrado que te va a dar 1, y se te van a cancelar varias cosas y te va a terminar dando exactamente que la distancia entre estos dos puntos es igual a la distancia entre estos dos puntos. Bueno, así que estas f's preservan la distancia. Lo que yo acá tengo que ver es que no te mete un segmento adentro de otro,
pero el hecho de que haya preservado distancias me implica que no me puede meter un segmento adentro de otro, porque si no lo habría acortado. Y lo mismo te termina pasando, acá dice, preserva la distancia. Eso implica que F no puede meter un segmento dentro de sí mismo. Entonces, para ver de que no mete un ángulo dentro de sí mismo, lo que hay que hacer es poder reducir todo el caso, transformar todo a que sea un ángulo que tiene origen que uno de sus lados sea la semirrecta eje X positivo. Entonces habría que ver que ninguna de estas te mete este ángulo adentro de él mismo. Y bueno, haciendo una cuenta, la única forma de que esta semirrecta vaya a sí misma y el semiplano de arriba vaya al semiplano de arriba, dijimos de que es la identidad, es la única que hay. Y la identidad no te mete esto dentro de sí mismo. Así que va a terminar dejándote fijo el ángulo, así que cumple el axioma C3. Bueno, esto completa que nuestro paquetito de funciones, que eran las que están acá, son estas funciones usando AES que sean o de este tipo o de este tipo, cumplen los 4 axiomas de congruencia. Una palabrita antes de cerrar esto, tengan en cuenta de que cuando veíamos acá de que hay una única transformación rígida, y en particular que varias veces terminé diciendo que hay la única transformación rígida que lleva la semirrecta eje positivo en sí misma y el semiplano superior en sí mismo, es la identidad. Bueno, ojo que eso no quiere decir que acá hay varios titas que te dan la identidad. Eso no me importa que tenga repetición con el parámetro. Como función, la única función que hay es la identidad, por más de que haya varios titas, el 0, el 2pi y todos los múltiplos de 2pi, que terminan dando la misma matriz. Eso no me preocupa. Bueno, vamos al hiperbólico. Bueno, con el plano hiperbólico, acá las rectas, recuerden, son las semicircunferencias con centro en el eje X y las rectas verticales. Esas son el conjunto de rectas de H2. Bueno, queremos decir cuál es el grupo G de transformaciones que van a hacer el rol de la hoja de calcar. Tienen que cumplir todas estas propiedades. Bueno, así como en R2 venían de dos tipos, venían dadas por f's de esta forma, con la matriz A que sea de las tipo más o de las tipo menos, o acá también hay esto de tipo más y tipo menos. Acá creo que no lo había dicho, ¿no? Lo escribí, pero creo que no lo mencioné. Las que tienen más porque tienen determinante 1, estas tienen determinante menos 1. Sí, lo debo haber dicho, no me acuerdo. Bueno, acá también vienen en dos grupos. Van a ser funciones descritas de esta manera. Hace falta saber un poquito de números complejos acá para la descripción. Es como que para hacer ejecutar la función al punto xy del semiplano superior tenés que convertirlo en un número complejo. Lo convertís en un número complejo, le aplicás esta fórmula, bueno, esa es una de las funciones. O sea, acá lo que parametriza en las funciones, así como aquí, lo que parametrizaban las funciones son el parámetro a, el parámetro b y el parámetro θ, y digamos el parámetro más menos. Aquí las que parametrizan son, bueno, un A, un B, un C y un D, que son números reales que tienen que cumplir o que es como un determinante, ¿no? Porque si a estos A, B y C los ubicás como si fueran números, los ubicás como si fueran matrices, ¿no? A, B, C y D, entonces lo que está acá es el determinante. Bueno, entonces vienen de estos dos tipos. Fíjense que en las que tienen determinante 1 se hace esta que se conoce como transformación de Möbius, y si no tenés que hacerlo con z conjugado las que tienen determinante menos 1. Así que este es el paquetito de funciones que hay. Bueno, requiere una cuenta que quien tiene habilidad para hacer con números complejos va a ver que si uno hace la composición de dos de ellas te vuelve a dar una de este tipo. O sea, si compones
2 de este tipo te da de este tipo, si compones cruzado te da de este tipo, y si compones 2 de este tipo te da de este tipo. Bueno, y que son todas funciones que son inversibles, están muy bien definidas. Fíjense que el denominador nunca se hace 0, porque como los a, b y c son reales, la única forma que el denominador sea 0 es que la letra z sea menos d sobre c, que sería un número real, pero los z involucrados, los x, y, son del semiplano superior siempre, o sea, el y tiene que ser estrictamente positivo, así que la z nunca es un número estrictamente real, siempre tiene y positivo, así que no hay ningún problema. Son biyecciones, la inversa vuelve a dar de este mismo tipo, es una cuenta que hay que hacer, y la composición de ellas vuelve a dar de ese mismo tipo, así que rápidamente uno ve, no rápidamente, hay que hacer la cuenta, pero digo, yo estoy yendo rápidamente para decir que forman un grupo, la composición y las inversas vuelven a ser del mismo tipo. Y tampoco es una cuenta muy sofisticada ver de que cumplen el axioma C2, de que realmente te llevan. Es un ejercicio, me corrijo, una vez que has visto, o sea, es un resultado bien conocido y no es obvio de que estas transformaciones llevan rectas verticales a rectas verticales y semicircunferencias con centro en el eje X a semicircunferencias con centro en el eje X. Así, ese es un resultado que no es tan obvio, yo no lo voy a hacer, y es conocido para los que han estudiado variable compleja. Y una vez que está hecho eso, no es difícil ver de que preservan la propiedad de estar entre. Así que como conclusión, voy muy rápido yo diciendo de que este paquetito satisfacen los axiomas C1 y C2. Bueno, sigo, les muestro ejemplos concretos y ya luego digo un poquito más de C3 y de C4, que también voy a ir muy rápido. Más me interesa que las vean en acción. Bueno, por ejemplo, si tomamos que A1 sea esta matriz, ¿no? 1, 3, 0, 1. Así que el A, el B, el C y el D. Entonces me queda 1 por Z más 3 sobre 0 por Z más 1. Me queda esto. Eso es f de x, y. Ahora convierto la Z en x más y, me quedó esto. Y ahora reconvierto a vector, separando parte real y parte imaginaria. Me quedó que la f1, la correspondiente a esta, es al xy, me lo manda a x más 3y. Y si en cambio, por ejemplo, usamos de este tipo, esta matriz tenía determinante 1, por eso puse la z. Esta tiene determinante menos 1, así que voy a poner la z conjugado. A ver, al final creo que le voy a poner 0 acá para que sea más sencillo, no poner 3. Voy a poner acá un 0. Bueno, me queda z conjugado por 1 más 0 dividido menos 1. El c es 0, perdón, y el d es menos 1. Así que simplemente esta fórmula, el z conjugado cambiado de signo, que es este, me queda menos xy. Entonces acá tengo un dibujito de qué es lo que hace cada una de las dos. ¿Ves? La F1 te manda el punto xy verde al punto x más 3y, a este punto moradito. Mientras que la F2, acá estás viendo que a cada punto xy le cambia el signo de la x. Este eje que puse acá es el eje y, ¿no? Acá estoy en x igual a 0. Bueno, entonces, bueno, esta tiene la propiedad, a diferencia de esta te va empujando para allá, ¿no? Mientras que esta te cambia el signo de la x, así que si a esta la aplicas 2 veces, te vuelve lo mismo. O sea, el verde va al morado y el morado vuelve al verde, ¿no? ¿Ven? Voy cambiando el signo. Ahí vimos dos en acción, dos de estas en acción correspondientes a estas dos matrices. Acá tengo una un poquito más complicada. Ahora estoy tomando como matriz la A número 3, 0, 0, 1, menos 1. Esta tiene determinante 1, así que se le aplica esta fórmula de acá.
Así que me queda 0 por z más 1, 0 por z más 1, sobre menos 1 por z más 0, menos 1 por z más 0, me queda menos 1 sobre z, que es lo mismo que menos z conjugado sobre el módulo de z. Bueno, y si desarrollas esto, te queda esto, y finalmente si separas parte imaginaria y parte real y parte imaginaria, termina quedando esta fórmula. Esto no es una función lineal para nada. Bueno, y acá traté de describir un poquito la acción. La acción es como que manda todo lo que yo he puesto acá en verde, va a lo que está en marrón. Bueno, justamente el punto, por ejemplo, el punto I, el punto 0,1, si acá vos pones el punto 0,1, 0,1, pones acá 0,1, va al 0,1, así que este punto va a sí mismo. Y en realidad todos los puntos que están sobre la circunferencia unidad, esta es la circunferencia unidad, x cuadrado más y cuadrado da 1, vos estás viendo de que te manda el punto xy, si el punto xy está en esta circunferencia, te lo manda al menos xy, al menos x, y. Es decir que, veáis, este verde número 1 te lo manda este marrón número 1, hice solo 1. Toda esta semirrecta verde va a toda esta semirrecta marrón. Y luego lo que vos ves es que si x cuadrado más y cuadrado es menor que 1, este resultado termina dando de longitud mayor que 1 y viceversa. O sea, lo que vas a ver, por ejemplo, que este punto número 2 verde va a este punto número 2 verde. Cuanto más cerquita estás del origen, más lejos te vas. Este punto número 3 verde te va a aquel punto número 3 marrón. En fin, todo lo que está adentro de esta semicircunferencia va afuera de la semicircunferencia. Y lo que está afuera viene adentro. También esta es una función que vos la aplicás 2 veces y vuelve a lo mismo. Es una cuentita que hay que hacer precisa, pero también vuelve. Y corresponde a lo que es una rotación del plano hiperbólico. ¿Ves? Si vos ves, está rotando esta semirrecta, la está rotando 180 grados para llevarla a lo marrón. Y por eso lo de adentro, o sea, este semiplano termina yendo a este semiplano. Bueno, así que esta es la acción correspondiente a esta A3. Y si